Y antes de venir a la palabra, pues queremos decirte que te extrañamos mucho, pero pues hay unas buenas noticias. Ahí la jefa de gobierno ha anunciado que lo más probable es que el 15 de junio las iglesias regresen a congregarse, así es que nosotros estamos listos, estamos preparándonos con todas las medidas que vayan a pedir de salubridad y de sanidad. Pues estamos contentos, ya nos vamos a ver pronto, anímate, ya va a terminar este confinamiento y sigue aprovechando este último mes para seguir buscando al Señor, para seguir recibiendo de Él. Todos hemos sido cambiados, se habla mucho que la gente va a salir diferente. Y no se diga la iglesia, vamos a salir diferentes de todo esto, vamos a estar con una disposición nueva, renovada para buscar de Dios. Yo creo que este tiempo nos ha servido para meditar más en su palabra, para acercarnos más, para hacer cambios en nuestra vida que tenemos que hacer, para meter rutinas espirituales que habíamos dejado. Los altares en nuestras casas han sido renovados, se ha quitado el polvo, se ha quitado todas esas cosas extrañas que estaban en ese altar y lo hemos dedicado a Dios. Ha habido cambios, estamos contentos por eso, así es que pronto nos vamos a ver, iglesia. Ahí seguimos viéndonos todo este mes a través de internet, y a las reuniones que nos decía el hermano Enrique. También está un estudio todos los lunes con nuestro hermano Josué Alanís. También está otro estudio todos los martes con nuestro hermano Cristian allá en la casa de vida de Comalcalco. Hay también reuniones con los maestros de niños, están dando una clase especial. Y ahí tenemos otras sorpresillas a través de internet que les vamos a ir comentando. Pues estamos contentos de que ya pronto va a terminar. Cuídate, guárdate, sigamos orando, y la mejor manera de cuidarnos pues es guardando todas las cosas que nos dicen, de la sana distancia, de la limpieza, pero sobre todo guardando nuestra fe, nuestra comunión con Dios para seguir adelante. Así es que ánimo, pronto nos vamos a ver, estamos ya listos para recibirte y pues no te vamos a dar un abrazo todavía, pero de lejitos, ¿verdad? Pero lo importante es verte. Y qué contentos vamos a estar por poderte ver. Amén. Pues vamos a orar, a interceder por esta palabra que hoy Dios nos va a dar este día. Señor, te damos gracias por la palabra que nos das. Gracias por el momento que hemos tenido para acercarnos a ti en alabanza, en adoración. Ahora pedimos que tu gracia y tu favor sea con nosotros. Espíritu Santo, ven. Y que podamos entender la palabra, el cambio que tenemos que hacer, que podamos prepararnos a la obra que tú nos encomiendas para laborar contigo, trabajar contigo e impactar este mundo a través del maravilloso evangelio, de la maravillosa noticia de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, de lo que el Padre hizo al haber enviado a su Hijo Jesús, de lo que tú estás haciendo, Espíritu Santo, porque has quedado como el gran consolador, el que obra en este tiempo. Gracias. Instrúyenos, revélanos y que podamos crecer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues Dios te bendiga esta mañana. El mundo necesita que le digas una palabra. Y muchos dirán, pero si hay tantas palabras, tantas noticias, en todas las redes sociales, en los noticieros, en la televisión, en los periódicos, en el mismo vecindario, los mismos amigos hablan de todas las cosas, hablan mucho. ¿Qué más le podemos decir al mundo entre tantas cosas que se están hablando acerca de esta situación que estamos viviendo en el mundo entero? Pero hay algo que el mundo tiene que oír, y muy específicamente, y esa es la palabra de Dios. Lo que Dios te ha dicho a ti, lo que tú has aprendido, lo que tú has creído, lo que tú has leído en la Biblia, eso es lo que tú tienes que decirle al mundo. Y el mundo está esperando por esa palabra. Quiero que vayamos a
Mateo capítulo 8, verso 8. Y aquí en esta circunstancia el Señor hace algo a la petición de un personaje. Y dice así, Mateo 8, verso 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este centurión conocía con quién se estaba dirigiendo. Y sabía la autoridad que había en el Señor Jesús. Sabía que el Señor Jesús, dando una palabra con autoridad, podía cambiar, podía producir, podía ejecutar un milagro que él necesitaba. Podía transformar su vida a través de esa palabra. Esta palabra que el Señor nos ha dado ha marcado nuestro destino. Tú puedes verlo desde cómo es que tú te convertiste, cómo es que tú entregaste tu vida al Señor Jesús. Pues fue por una palabra que alguien te dijo. Alguien vino y te dijo algo que el Señor Jesús había dicho, que la Escritura decía, y esa palabra cambió tu vida, cambió tu destino, cambió tu propósito. Cuando esa palabra fue dicha, produjo un cambio, un milagro en ti. El Señor Jesús hablaba con autoridad. Por eso el centurión, cuando oyó que Jesús estaba ahí y él tenía esta situación con su siervo, él va y dice: mira, Señor, pues tú eres alguien que tiene autoridad. Y el poder que tú tienes se manifiesta con una autoridad. Y la autoridad se manifiesta con las palabras. Cuando alguien da una palabra con autoridad, entonces esa palabra tiene un cambio. Y es por eso el ejemplo que le pone el centurión. Dice: bueno, pues yo le digo a mis siervos, haz esto, y lo hacen. O me dicen, yo soy bajo autoridad también. O vete aquí, y también se va. Porque es una palabra dada por una autoridad. Y él mismo vio, ¿verdad?, en su proceso de su vida, pues antes era un niño y quien hacía caso. Después fue un soldado y él lo mismo lo dice: yo aprendí esa autoridad, y pues a él no importaba lo que él dijera. Simplemente él tenía que obedecer todas las palabras, pero reconoció que había personajes que cuando daban una palabra, pues todo el mundo se sometía a esa palabra. Ejércitos, gente numerosa, cumplían, ejecutaban lo que esa autoridad decía. Llegó el momento que él ejerció. Llegó el momento en su vida que él llegó por esa posición que él tenía como centurión. Él podía decirle a cierto número de personas: haz tal cosa, y sin refutar y sin decir nada, la gente lo hacía. Entonces él reconocía esta autoridad, sabía cómo alguien que tenía autoridad podía dar una palabra, y esa palabra producía cosas. Por eso cuando el Señor le dice: yo voy a ir contigo, dice: mira, ni digno me sentí de ir a buscarte, y mucho menos de que vengas a mi casa, pero di la palabra, suelta la palabra, porque tú eres alguien que tiene autoridad, y será suficiente para que lo que tú deseas, para el deseo que tú tienes, para el plan que tienes, para lo que tú quieres que suceda, inmediatamente suceda. No necesitas venir, no necesitas desplazarte hasta acá, no necesito verte, no necesito tocarte para que esto funcione. Simplemente tu palabra es suficiente para que esto suceda. Porque así sucede conmigo. ¿Cuántas veces yo creo, me imagino que el centurión estaba en su casa, no tenía ganas de ir allá a ver a los soldados, y daba una orden: pues ve y diles que hagan tal cosa, y sin moverse él, simplemente por haber soltado esa palabra, todo el mundo hacía lo que él había solicitado. Y esa es la palabra con autoridad. Hay muchas palabras, hay muchas cosas que se dicen ahorita, hay muchas cosas que se hablan, pero ¿quién habla con autoridad? Es más, nos han dicho, estaba viendo ayer a la secretaria de Salubridad del Distrito Federal de la Ciudad de México, y decía: no le hagan caso a nadie,
No hagan caso a las noticias, a todo lo que se dice, solamente háganle caso a la autoridad. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Si alguien dice algo, pues ¿qué autoridad tiene para decirlo? El centurión reconoció la autoridad que tenía el Señor Jesús para hacerlo y pues escuchó, ¿va?, todo lo que el Señor Jesús hizo, y de hecho la gente se asombraba de la autoridad y el centurión había escuchado todas las cosas que hacía el Señor Jesús, y por eso el Señor Jesús dice, se asombra de la fe de este hombre. ¿Por qué? Porque él creyó en los comentarios. Jamás había visto a Jesús. Uno podría decir, bueno, necesitaba ver a Jesús para reconocer la autoridad, para ver qué tanto impactaba su vida, qué tanta acción o qué tantas cosas sentía al ver a Jesús. No, el centurión jamás había visto a Jesús, ni siquiera por televisión, porque no había televisión ahí, ni siquiera su fotografía había visto. Él solamente había escuchado todas las cosas que Jesús había hecho. Y él creyó por esas palabras. Por eso, una y otra vez la Escritura nos dice, bienaventurado aquel que cree sin ver. Nosotros, dice la Escritura, los mismos discípulos decían, nosotros hablamos de lo que vimos. El apóstol Pedro dice, nosotros testificamos lo que hemos visto. Y en una de las epístolas dice, pero qué bueno ustedes que creen sin haber visto. Hermano, no necesitamos ver a Jesús para creer en Él. No necesitamos ver un ángel del cielo aparecerse para creer que hay una vida espiritual y un reino de los cielos. No necesitamos que Dios se aparezca en los cielos como una gran pantalla y le veamos para creer en Él. No. El ser humano tiene la capacidad de creer por lo que escucha. No necesitamos ver lo que Dios ha hecho, lo que Él es, no necesitamos verlo a Él, no necesitamos ver cosas espirituales, sino creer en quién es Él. Creer en lo que se dice de Él, y por eso tenemos la Escritura. Y la Escritura, dice la Escritura, es lo que nos da fe. Tu fe se incrementa no por las cosas que ves, sino por las cosas que escuchas. Por las cosas que lees en la palabra, por las palabras que se han dado con autoridades de los cielos. ¿Por qué creyó el centurión? Al oír todas estas cosas que hacía Jesús, simplemente las oía. Ni siquiera las vio, solamente oyó lo que sus siervos les decían, o los soldados, o algún vecino. Y él creyó. ¿Por qué? Porque el ser humano reconoce la autoridad. Él reconoce, este centurión supo por todas las cosas que se oían de Jesús, por su testimonio, por sus palabras, por la enseñanza, por todo el conjunto de cosas que él escuchó. Sabía que Jesús era alguien con mucha autoridad. Sabía que Jesús no era alguien falso, no era simplemente un maestro. ¿Cuántos fariseos dijeron hasta cosas más profundas en un sentido? Y él no fue a un fariseo para que esto sucediera. Él fue a Jesús, porque sabía, su corazón le daba testimonio, su espíritu sabía, por todas las cosas que oía de Jesús, que Él era alguien con autoridad. Mucha gente lo vio, y vamos a Lucas capítulo 4, verso 36, y dice la Escritura, y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús hablaba con alguien como alguien que tiene autoridad. La gente escuchó. Tengo este centurión, volviendo al ejemplo del centurión, él escuchó, con Jesús salen los demonios, el Señor Jesús, la manera en que habla, a lo mejor le platicaron del sermón del monte y todas estas cosas, y él hizo todo un conjunto de cosas. Dijo, Jesús es alguien que tiene autoridad, solamente su palabra tiene que decirla, y él ejerce una autoridad especial. Nosotros tenemos que creer así a Dios. No necesitas ver milagros para creer. A veces decimos, si viera un ángel, entonces creería más. Si viera eso que sucediera, creería más.
Mucha gente en tiempos del Señor Jesús vio muchos milagros y no creyeron. Porque la fe no procede solamente de hechos que tú veas. La fe procede de una conciencia y un entendimiento de los hechos que tú escuchas y todos los conectas, y entonces tu corazón se afirma en esa convicción. Por eso nosotros, ¿qué es lo que creemos? ¿Dónde está basada nuestra fe? ¿Por qué recibiste al Señor Jesús? ¿Porque lo viste? Porque te enseñaron un video, mira, aquí está el Señor Jesús, ve cómo murió, y viste el video de cómo estaba siendo crucificado, mira, aquí está la tumba, viste, aquí está el ángel cuando está moviendo la piedra. ¿Viste todo eso? No, lo leíste. Leíste esa historia que platicaron los que sí sí fueron testigos de eso. Pero al oír toda la palabra, leerla, y al ver todo esto, aún en una manera sencilla, cuando te predicaban por primera vez de Jesús, no había mucho conocimiento de la Biblia en ti. Pero cuando tú viste todos estos acontecimientos, cuando alguien te explicó y te dijo, mira, Jesús así, 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 algo te dijo, sí es verdad. Jesús hizo eso por mí. Y es algo que yo necesito. Tu testimonio o tu convicción vino por lo que te dijeron, por las palabras que escuchaste, pero esas palabras son palabras con autoridad. No es un cuento de hadas. No, si te dijeran Pinocho, ¿verdad? Has oído la historia de Pinocho, viste películas de Pinocho, y tú dices, qué bonita historia. Aún hay cosas, noticias que lees y dices, ¿será, no será? Porque pues, ¿quién lo dice? El ser humano, que un día dice una cosa y al otro lado dice al otro día dice otra cosa, pues no te da mucho testimonio. Pero cuando tú oyes la palabra, cuando tú oyes del Señor Jesús, todo el acontecimiento y algo que tú tal vez de niño también escuchaste y se afirmó esa fe en tu corazón, dio testimonio a tu espíritu de que esa palabra tenía autoridad. Era verdad, era cierto que Jesús había hecho todas esas cosas. Algo te dijo, sí es verdad. Jesús estuvo en esta tierra siendo Dios, vivió, hizo todo eso, murió en la cruz y resucitó. Y algo te dio un testimonio, sí, Jesús resucitó. Y su tumba estaba vacía. Esa es la convicción mayor que tenemos todos los cristianos. La tumba de Jesús está vacía. Esa es nuestra esperanza en la vida eterna. Y fue de palabras, pero fue una palabra con autoridad que la dio. ¿Y quién la dio? Los profetas, la dieron los apóstoles que hablaron con autoridad de parte de Dios. Y por eso esa palabra que la creíste y la recibiste como el centurión. Y así hay muchas palabras que tenemos que creer. Y ya cuando te adentras a la Biblia y empiezas a leer más de la Biblia, cuando lees todas estas cosas, hasta a veces inverosímiles y a veces increíbles, dices, es verdad, es cierto. Eso pasó, tú no estuviste, no hay videos, no hay pruebas físicas de que sucedió, pero tú sabes que es verdad porque es una palabra con autoridad. Y te empiezas a indagar, a convencerte hasta que la recibes y esa es tu fe. Y crees en eso que dice la Escritura porque esa palabra es autoridad. La Biblia es un libro de autoridad. Es una palabra de autoridad sobre la cual está basada nuestra fe completa. Por esos dichos que dijeron esos profetas, por eso que escribieron los profetas, por eso que dijeron los apóstoles, por eso que testificaron los apóstoles, pero son hechos con autoridad que convence nuestro corazón. Fue soltada la palabra, fue dicha, y entonces produjo algo en nosotros y nos dio testimonio de que es verdad. La palabra dicha con autoridad. ¿Quién la dice? Y cuando tú lees la Biblia, te indagas y dices, wow, es verdad.
Y no te lo tiene que decir el pastor, no te lo tiene que afirmar nadie, simplemente dices, es verdad, es cierto, porque es una palabra dada con autoridad, y quien dio esa palabra, y lo dice la Escritura misma, es el Espíritu Santo, es el que inspiró. No fue solamente la palabra de Pablo, es la inspiración que el Espíritu Santo trajo a Pablo. No solamente la palabra del apóstol Juan, es la inspiración que el Espíritu Santo trajo al apóstol Juan. No es la palabra de Jeremías o de Isaías, es el testimonio de lo que el Espíritu Santo les dijo a ellos que escribieran. Y por eso quien realmente está soltando esa palabra a nosotros es Dios mismo. Por eso tenemos certeza de lo que creemos y no necesitamos pruebas como el mundo sí pide. No, los fariseos pedían muchas pruebas a Jesús. No, pues a ver, comprueba que eres el Mesías, haz señales. Estaba haciendo señales y no creían. Les decía, a ver, dinos, pues ya les dije, dinos si eres el Mesías, pues ya les dije que sí. Y no creían. Porque no iban con un corazón sincero, porque no tenían los ojos, estaban los ojos tapados, no lo podían ver. Pero ¿qué sucedió con muchos? Vieron a Jesús y dijeron, si eres. No le dijo el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo? Pues que fue revelado, no porque te dijo Juan, no porque te lo afirmó otro apóstol. Fue porque el Espíritu Santo te reveló. ¿Quién nos ha revelado la palabra? ¿Quién nos dice ese testimonio de autenticidad de la palabra? Es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso no necesitamos pruebas. Necesitamos dejar que nuestro corazón se convenza. Te decía, mucha gente vio milagros que Jesús hizo y se fueron. Lo dejaron. ¿Cuántas gente Jesús sanó? Y ese es solamente el récord que tienen las 4 evangelios, pero Jesús se hizo mucho más cosas. ¿Dónde estaban cuando Jesús estaba siendo crucificado? Los mismos 12, ¿dónde estaban? Porque las señales y las cosas que veas no afirman tu fe. Lo que afirma tu fe es la palabra, es el conocimiento que tú tienes, la revelación. No de un milagro, sino del concepto, de la palabra soltada, del conocimiento, de la revelación del suceso, lo que hace que tu corazón se afirme. Vamos a Juan capítulo 8, verso 28. Y ve lo que dice el Señor Jesús. ¿Por qué hablaba con autoridad? Como hombre. Y ve lo que él aquí lo explica muy bien. Juan capítulo 8, verso 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Por qué creían en él? Porque Jesús no hablaba de sí mismo. La palabra que él nos trajo como ser humano fue la palabra que el Padre le dijo. Otra vez el testimonio desde los cielos. La palabra que tú has creído no es un cuento que alguien escribió, no es una bonita historia, no es algo sentimental, no es un tratado de psicología, no es un tratado de experiencias. Es la palabra dada por Dios para convencer nuestros corazones. ¿Para qué? Para que creamos en lo que el Señor Jesús ha hecho y creyendo en eso seamos salvados de su ira, seamos perdonados de nuestros pecados y podamos obtener la vida eterna. Ese es el propósito de la palabra. Por eso cuando la gente quiere ver en la Biblia, a ver, pues que me expliquen cómo fue el mundo creado, no es el objetivo de la Biblia. Explicar a detalle, que ni entenderíamos con toda la esencia que tenemos cómo fue el mundo creado. Si Dios se pone a darnos una clase de cómo creó el mundo, nos quedaríamos en blanco. Porque no entenderíamos, nuestra capacidad no alcanzaría a entender cómo Dios creó los cielos y la tierra.
Pero ¿qué nos dice la palabra? Dios creó los cielos y la tierra, eso es más fácil. Entonces la Escritura te habla del testimonio de quién es Dios y lo que hizo y cómo podemos obtener la salvación. Eso es suficiente para nuestra vida. No necesitamos más conocimiento, lo demás es añadidura. No necesitas milagros, qué bueno que tengas milagros. Además, los milagros no son para que creas. Los milagros son porque creíste. Dios te da ese beneficio de esos milagros. Pero no necesitas creer, Señor, si se aparece un ángel, creo. No. Si te veo, te decía una vez, predicándole a mi maestro de natación hace mucho tiempo, me tomaba mi clase y siempre estaba testificando. Y una vez él me dice, mira, ya no me hables de Jesús. Es más, si yo viera a Jesús físicamente con mis ojos, no creería en él, porque diría que mi mente está creando algo y tanto me has dicho que entonces me sugestioné y lo vi. Dije, no, pues ya, ¿qué más puedo hacer por ti? Porque así es el corazón duro del hombre. Tú no necesitas ver a Jesús para creer en él. ¿Cuántos vieron a Jesús? ¿Cuánta gente lo vio? ¿Cuánta gente pudo tocarlo? ¿Cuánta gente pudo oír su voz? A veces uno dice, wow, yo cuando al principio empecé a leer la Biblia y uno dice, ay, ojalá hubiera sido uno de los 12 apóstoles. O de perdiz hubiera vivido en ese tiempo y hubiera visto a Jesús. Hubiera escuchado su voz, lo hubiera visto caminar en la tierra. Hubiera visto, o cuánta gente, ¿verdad?, que comió al lado de Jesús. Cuando lees los evangelios dices, bueno, este comió al lado de Jesús. De Jesús a su lado. El Señor Jesús. ¿A cuánta gente el Señor Jesús tocó? Físicamente puso sus manos sobre él. ¿Cuánta gente escuchó sus enseñanzas? Ya estaba Jesús y la gente viendo todo lo que Jesús decía. Cuando uno lee eso dices, wow, qué envidia. Que ellos sí tuvieron ese privilegio. ¿Cuánta gente tuvo ese privilegio? Pero cuando pasa el tiempo y lees la Biblia, te acercas más, dices, no necesité vivir en ese tiempo para conocer a Jesús o para creer en él, porque ahora lo vivo y lo experimento resucitado. No necesito todas esas cosas porque sé que él está ahí. Y lo puedo sentir, lo puedo experimentar y puedo oír su voz. Ahí está en la Escritura. La Biblia es su voz. Y cuando oyes lees los evangelios y Jesús está hablando, yo me imagino a Jesús diciéndome esas cosas a mí. Así. Porque la fe me lleva a ese punto. Jesús, no necesitamos verlo, necesitamos sentirlo, conocerlo. Y te decía, toda esa gente lo vivió y no creyeron. ¿Cuánta gente lo vio y no creyó en él? Y se fue y se murió habiéndolo visto. Y a lo mejor Jesús lo tocó y no creyeron en él y murió eternamente. Porque el conocimiento de Jesús viene por la palabra, por la enseñanza, por el entendimiento de la palabra dicha. Por todo ese concepto que está en la Escritura que me lleva a creer en quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Todo este conocimiento profundo es lo que me hace creer en Él. Y te decía al principio, creemos en Jesús con poquito. Y creemos en Él. Y yo veo a los cristianos al principio recién convertidos, ellos dicen, si me muero me voy al cielo con todo y tenis. No hay duda. O sea, algo los convence de eso. En cambio le dice otra religión y pues quién sabe, a ver cómo me va. Pero el cristiano dice, me muero ahorita y me voy al cielo. Tienen esa certeza. Porque han sido convencidos. Pero no es lo único que tenemos que creer. Hay muchísimas otras cosas que tenemos que creer. ¿Y cómo vas a creerlas? Por la palabra. Por lo que la palabra te enseña. En el poder de Dios, en su creación, en su fuerza, en su misericordia, en su amor. Todo eso lo vas a creer cuando la palabra, el conocimiento te llega. Lo entiendes, lo recibes, lo leíste, recibiste una predicación y llega, impacta tu corazón.
lo bajas, lo meditas, la Escritura dice que debemos meditar en ella, baja tu corazón y entonces te convence. Y esa palabra entonces es ya no solamente una creencia, sino un convencimiento. Esa es la palabra que el mundo necesita escuchar. Esa es la palabra de convencimiento, de autoridad que tenemos que dar. ¿Cómo das esa palabra de autoridad? Porque tú la crees. Pero cuando tú dices, mira, voy a orar por ti a ver si pasa, no lo crees. Mira, pues Jesús puede ser la salvación, pero pues si tú eres un buen religioso de esta fe, pues vete por ahí. Eso no es ninguna autoridad. Todos los caminos llegan a Dios. Eso no es ninguna autoridad. Si tú le das eso a la gente, mira, pues tú llora a ver si así te desahogas. Pues ve a ver a un psicólogo. Pues mira, échale ganas a la vida, pues no hay de otra. Esa no es una palabra de autoridad. El mundo no necesita oír tus consejos. El mundo no necesita tu experiencia. El mundo no necesita tu ánimo. No lo necesita. No le sirve mucho. Ni tu conocimiento que tengas. El mundo necesita que le des una palabra de autoridad. ¿Qué enseñó el Señor Jesús? ¿Alguna vez dio clase de matemáticas? Dice, a ver, hijos, les voy a enseñar matemáticas. Les voy a enseñar física para que hagan altos edificios. ¿Qué enseñó el Señor Jesús? Palabra de vida. Palabra de vida. En Juan 6:68, ¿qué le responde el apóstol Pedro al Señor Jesús? Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras que duran. Tú tienes palabras que van más allá de esta tierra. Si un maestro viene y te enseña física, la física la vas a ocupar en la tierra y no más. Si viene alguien y te enseña leyes, pues la vas a ocupar en el país donde están esas leyes y ya no más. Pero las palabras que el Señor Jesús te enseña y las que Él enseñó iban a la eternidad, duran por siempre. Esas palabras que Él habló te van a ayudar eternamente, no solamente en esta tierra. Te van a dar una visión hacia la eternidad, te van a conectar con el reino de los cielos para traerlo a la tierra, porque son palabras de la eternidad. No son palabras físicas, humanas, de este mundo físico en el que vivimos. Por eso Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿a dónde voy a ir? Nadie me va a enseñar lo que tú me enseñas. Nadie me dice lo que tú me dices. Nadie me da palabra que se extienda a la eternidad. Todo el mundo habla de cosas físicas. El mismo religioso habla de cosas que solamente se usan en la tierra. Los maestros que he escuchado pues hablan de la ciencia, de la psicología, del entendimiento de esta tierra, pero tú hablas algo más, porque Jesús hablaba de las cosas del reino de los cielos, porque su palabra venía desde el reino de los cielos a impactar la tierra. Por eso las palabras de Dios son eternas, no son momentáneas, no son pasajeras, no son de duración, de cierta duración. Son eternas para conectar el cielo y la tierra. Ve lo que dice Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La palabra que tenemos nosotros conecta la eternidad con la vida física. Por eso es una palabra de autoridad. Si tú me dices una fórmula de matemáticas o de física, pues se aplica aquí, no en los cielos. Pero si yo te digo un principio de la Biblia, se aplica aquí, se aplica en los cielos. Por eso es una palabra eterna.
Por eso Pedro se quedaba asombrado. Por eso el mismo centurión se quedó asombrado. Porque Jesús hablaba una palabra de autoridad de los cielos. Él estaba acostumbrado a autoridad física en la tierra con el ejército. Pero dijo, esto va más allá. ¿Por qué no fue con su general? Y decirle, a ver, oiga, sane a mi siervo, dé una palabra usted y mi siervo va a sanar. No, porque dice, pues este no tiene la autoridad como la tiene Jesús. Fue a Jesús, porque sabía que su palabra era eterna, que su palabra rompía las leyes de la física, rompía las reglas de este mundo físico y entraban a la eternidad. Y esa es la palabra de Dios que nosotros hemos creído. Y sabes, esa es la palabra que el mundo en este momento necesita escuchar. Cuando salga la gente, cuando salga de este confinamiento, ¿cómo va a salir? Con miedo, tristes muchos que han perdido a sus seres queridos. Van a salir pobres algunos, preocupados. Otros, estaba escuchando las noticias, ya este confinamiento los tiene hasta un poco mal de su mente. Van a salir con la mente pues trastornada. ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué le vas a decir al que perdió un familiar? Ay, lo sentimos mucho. Estamos contigo. Todo. No le va a servir de mucho. ¿Qué le vas a decir al que ya perdió su trabajo, no tiene finanzas? Mira, pues hay un taquito. Y ay, que Dios te bendiga. Eso le vas a decir. ¿Qué le vas a decir al que sale con problemas ya en su mente, de miedos y temores? Pues mira, te recomiendo un buen psicólogo. Aquí en la iglesia tenemos varios. Te puedo dar su tarjeta. Eso es lo que el mundo necesita. Y no desacredito el trabajo de los hermanos psicólogos. Sigan, échenle ganas, hagan lo que sea. Pero no es el punto. Pero lo que quiero decir solamente como ejemplo es que lo que el mundo necesita oír es algo más. Es una palabra de autoridad. Y esa palabra de autoridad no va a salir de tu boca si no la crees. Si tú dices, mira, es que el pastor dice, ya, esa no la crees todavía. Mira, pues yo escuché en la clase que me dieron. Tampoco tiene autoridad. Mira, yo leí un libro, te recomiendo este libro buenísimo, cristiano. Tampoco. La palabra que tú tienes que decir es una palabra que sale de tu boca, pero que salió primero de tu corazón, de un convencimiento que dice, mira, Dios dice esto, punto. Cuando el Señor Jesús hablaba con autoridad. Demonio, te vas. No, mira, por favor, demonito, salte. Es que, pues, dice Dios, ¿no? Y si dice el pastor que los demonios salen cuando yo debo orar, pues tú te pones ahí a argumentar con el diablo. El diablo no tiene de argumentos, ni los demonios, entiende, de autoridad. Tú tienes que dar la palabra. Yo a veces cuando la gente está sacando un demonio, ¿qué hace? Lo quiere convencer. Pues no lo tienes que convencer. El que se tiene que convencer eres tú primero, para que entonces lo saques. Pero si andas ahí argumentando, no, la palabra se da. Jesús no argumentaba, ni siquiera discutía con nadie. Él daba la palabra que estaba en su corazón, la decía y la soltaba con autoridad. Y esa palabra, ¡fum!, producía, porque no era suya. Era palabra de Dios que le había puesto. ¿Por qué los profetas cómo hablan? El Señor dice, no dicen pues creo que el Señor dice. Creo que oí que Dios decía que iba a pasar esto. No, va a pasar esto y va a suceder esto y punto. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, las cosas que dicen es, nosotros somos testigos, nosotros lo vimos, el Señor Jesús hizo esto, el Señor Jesús dijo esto. No daban duda. Porque estaban convencidos, a lo mejor ellos por testimonio propio, pero nosotros, nuestro testimonio es la palabra. Y el testimonio que el Espíritu Santo da. Por eso baja esa palabra a tu corazón y dila. Di la palabra. El centurión le dijo al Señor Jesús, mira, tú di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Y qué te dice el Espíritu Santo ahora? Hijo, di la palabra y ese enfermo va a sanar. Di la palabra y esa persona con problemas económicos va a salir adelante. Di el evangelio
Y el evangelio lo va a convencer de pedir perdón por sus pecados. Di. Habla lo que Dios dice. Y entonces el mundo va a ver la autoridad de la palabra. No todos como siempre, pero lo importante es aquellos que van a creer por la palabra que tú les vas a decir. ¿Qué hablaremos? ¿Qué podemos decirle al mundo ahora que salga? ¿Qué les vamos a decir? Mira, yo por eso veo, Dios no se equivoca. Desde el año pasado, 2019, a mediados de años, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué empezó Dios a hacer? Retos de leer la Biblia. Y que léela en 3 meses. Y ahora en 1 mes. Ahora estamos en 6 meses. Y ya la acabamos muchos de 3, de 1, de 2. Ya estamos haciendo combinaciones. Ya leí una versión, ya leí otra. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que esa palabra nos convenza y nos lleve a fe. Todos los que hemos leído la Biblia este tiempo así de rápido, de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses, ¿qué hace la palabra? Te convence. Hasta cosas que decías, oye, pues esto lo leí hace mucho tiempo, pero ahora, ¡fum!, viene la revelación. Y tu corazón queda convencido en algo más. Entonces estamos más fortalecidos. Todo aquel que lee la Biblia, después de haberla leída completa, una vez más, ¿cómo está su fe? Más grande. No queda otra. Más grande, porque la palabra que está escrita es palabra de Dios que convence tu corazón y de repente te pones a leer cosas que dices, wow, que el sol se paró. Y te pones a pensar, pues ¿cómo se paró? Se paró la tierra, se paró el sol, ¿cómo hizo para que el día durara más? Y nunca ha sucedido. Y te puedes pensar todo eso, pero finalmente tu corazón se convence y dice, wow, Dios, no lo entiendo, pero qué maravilloso que lo hiciste y crees que sucedió. Los milagros de resurrección, todo lo que dice la Escritura, dices, wow, o sea, te sorprende. No te pones en duda, como tal vez un impío se pone a leer la Biblia y la va a encontrar a todos esos argumentos para decir que no es cierto. Pero algo te dice, sí, es cierto, Dios lo hizo. Entonces cuando vienes y le dices a alguien, oye, pues tu problema es nada porque Dios pudo parar el sol para que alguien ganara una batalla. Imagínate lo que Dios puede hacer por ti, ¿cómo lo dices? Con autoridad. Y aquel que recibe esa palabra con autoridad queda convencido de lo que Dios puede hacer. Ese es el proceso de la palabra. Esa es la palabra que nosotros tenemos que decir. Di la palabra. ¿Pero qué palabra? Pues la palabra que leíste. La palabra que has escuchado. Pero si en ti no hay palabra, ¿qué vas a decir? Pues lo que la abuela te dijo, tal vez. Mira, pues mi abuelita me dijo que ya salió de este problema. Ahí en la pandemia española del, ¿cómo se llama? De los pollos, no me acuerdo cómo se llama, la amarilla, algo así, se me fue el nombre. Y pues ella vivió esa, y salió así. Así no vamos a ayudar a la gente. Si no hay palabra, ¿qué le vas a decir? Cuando el centurión dijo al Señor, di la palabra, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dio la palabra. O sea, él sabía, había palabra en él para darla. No estaba detenido, no fue, espérame tantito, voy a ir a leer la Biblia, a ver qué tengo que leer, a ver qué tengo que decir. No, la dice al momento porque hay en su corazón palabra. Tienes que llenar tu corazón de la palabra, meditar en ella, hacer que esa palabra baje a tu corazón. Ve lo que dice Lucas 11:27. Lucas 11:27 es una historia interesante. Ve lo que le dice, que una mujer le dice esto, o sea, quedó impactada la mujer por lo que el Señor Jesús estaba diciendo, y entonces le dice esta frase que quiso quedar muy bien con Jesús, ¿verdad? Y le dice, o fue la expresión nada más de decir, wow, es que este hombre es increíble, y entonces vean la expresión que dice esta mujer en Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Diciendo, wow, o sea,
Yo creo que en nuestros días sería, si viene aquí aquel leproso que fue sanado por Jesús, le hubiéramos dicho, wow, bienaventurado tú, ¿verdad? Que te tocó el Señor Jesús. No, o sea, la gente se sorprende. Entonces, al ver a Jesús, su sabiduría, su forma de hablar, pues la mujer dijo, wow, la mujer que te creó, qué privilegio tuvo. O sea, no dice al revés, ¿no? Sino que la bienaventuranza para la mujer y para los senos, no para Jesús, de lo admirable que era el Señor Jesús. Y así nosotros a veces nos sorprendemos. O sea, es sorpresivo, ¿verdad? A veces cuando alguien hace un milagro decimos, wow, tú que haces milagros, qué bárbaro. Hasta nos quedamos, ni lo quiero tocar o lo quiero tocar tal vez. Ay, si lo toco a este predicador voy a salir adelante o cosas así porque nos tendemos a sorprender. Pero ve lo que el Señor Jesús le dice. Me gusta esa expresión sencilla. El Señor Jesús hubiera dicho, wow, o sea, otro hubiera dicho, sí, qué bárbaro, soy alguien especial, mi mamá se rayó conmigo. La qué bárbara que me tuvo. La privilegiada es mi madre. Pero el Señor Jesús era sencillo. Iba a lo correcto. Y ve lo que dice el Señor Jesús, me gusta esta frase. Y Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Te decía, no es el que tiene un milagro, el bienaventurado. No es el que puede tocar a Jesús o el que tocó a Jesús físicamente, el del milagro o el bienaventurado. No es el que vio un ángel. Si alguien viniera, hermanos, vio un ángel. Entonces, wow, el hermano vio un ángel. ¡Qué tremendo! Ya es el hermano, mire, todo el mundo, mire, el hermano vio un ángel. Y mire, es el que vio un ángel. Ya lo seleccionamos. Lo ponemos como bienaventurado. Le damos un lugar especial. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? ¿Sabes quién es el bienaventurado? ¿Sabes el que sí merece reconocimiento, el privilegiado? ¿Sabes quién es? El que oye la palabra de Dios y la guarda. Ese es el bienaventurado. El bienaventurado no es el rico, no es el suertudo, no es el galán, no es el que tiene muchos conectes. Bienaventurado aquel que oye la palabra y la guarda aquí. Y la lleva en su corazón. Y la lleva como una creencia. Porque ¿cómo la guardas? No por conocimiento. Jesús no está refiriendo al conocimiento. Había muchos conocedores de la Biblia en ese tiempo, los mismos fariseos, y les reclamó al Señor Jesús. El Señor Jesús se está refiriendo al que la guarda. Como una convicción. Y en cualquier momento la dice. Y crea una gran bendición. Bienaventurado es el que oye la palabra, el que la lee, el que la escudriña, el que se mete con ella. Ese es bienaventurado. Ningún otro. Ese es el bueno. El que la guarda en su corazón, el que la lleva ahí, el que la ejecuta, el que la cree, el que la pone en práctica, el que la dice. Ese es el bienaventurado. La guarda, se convence. Di la palabra, esa que has guardado, esa que se te ha revelado. Dila al mundo que lo necesita ahora mucho. Por eso, ¿qué tienes que decir? Di la palabra del Evangelio para que la gente pueda ser perdonada. Di la palabra para que la gente pueda ser sanada. Di la palabra de Dios para que la gente supla su necesidad. Di la palabra para que la gente reciba un milagro. Di la palabra para que el mundo crea en Dios y se acerque a Él. Prepara esa palabra. Prepárala. La guardad en el corazón. Pero primero, ve el principio. Para que tú la guardes en tu corazón, ¿qué tienes que hacer primero? Oírla o leerla. Sino que guardas, oye la palabra,
Lee la palabra de Dios. Guárdala en tu corazón, porque el mundo es la palabra que necesita escuchar ahora que salga de este confinamiento. Aquel que ha perdido seres queridos, dile la palabra de consuelo. Aquel que ha perdido su trabajo y tiene problemas económicos, dile la palabra para que sea sustentado. Aquel que sabe que es un pecador y tiene errores y fallas, dile la palabra del Evangelio para que pueda ser perdonado. Aquel que está lastimado y herido en su mente, dile la palabra para que su mente sea restaurada. Dile la palabra de autoridad, no la tuya, no tu consejo, no tu conocimiento, la palabra de Dios que has escuchado y has guardado en tu corazón porque la has creído y estás convencido de ella. Esa es la palabra que tienes que decirle al mundo. Cierra tus ojos ahí donde estés y vamos a orar. Bienaventurado es, no el que tiene mucho dinero, no el que es muy bonito o muy bonita, no es el que tiene mucho dinero en el banco, no es el que tiene muchos conectes en el mundo, no es el que tiene muchas posesiones o mucha sabiduría, muchos títulos en el mundo. Bienaventurado es aquel que oye la palabra de Dios y la guarda y la cree y deja que esa palabra le convenza, porque es una palabra que viene de Dios, es la palabra de Dios a él. Bienaventurado él, porque esa palabra va a producir fruto en él mismo y va a producir fruto cuando la diga. El mundo ahora que salga, México, esta ciudad, esta delegación, esta colonia, tu colonia, cuando salga, va a salir diferente. Va a salir lastimado, herido, triste, preocupado, angustiado. Y dándose cuenta que es débil y es pecador, que necesita de Dios, necesita una fuerza extra, porque ya está cansado de luchar en sus fuerzas. Hay una palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Di esa palabra. La palabra que oíste de Dios. La palabra que leíste en la Escritura y que la guardaste en tu corazón porque el Espíritu Santo te la reveló y la dejaste ahí y estás convencido de que eso puede pasar. Suelta esa palabra en la vida de esas personas. Suelta esa palabra en el mismo mundo a tu alrededor, porque esa palabra es la que el mundo espera, porque esa palabra va a producir un gran milagro. Di la palabra y este mundo va a sanar. Amén. Gracias a Dios por su palabra, iglesia. Vamos a creerlo y atesorarlo en nuestro corazón, ponerlo en práctica. Ahí en tu casa puedes continuar hablando con tu familia, dando la palabra durante la semana. Ejercitemos nuestra fe y pongámosla en práctica ahora que estemos de vuelta. Asimismo, te seguimos invitando a todas y cada una de las actividades que Camino de Vida ha preparado durante este tiempo. Pero sobre todo, prepara tu corazón en casa, continúa haciendo parte de ti estas disciplinas espirituales, ora, lee tu Biblia. Y acompáñame en esta oración para despedirnos de este servicio. Vamos a poner en sus manos este tiempo que ha pasado. Así que ahí en tu casa, únete conmigo. Dios, estamos muy agradecidos ya que tal como tú dijiste, no solo de pan vivimos, sino de cada palabra que sale de tu boca.
Hoy nos has alimentado, nos has recordado, Señor, estas palabras de autoridad. Y tú has dado muchas palabras de autoridad sobre tu iglesia. Nos las das día con día. Así que te decimos, confiamos y creemos en ellas. Te honramos, te bendecimos y te damos gracias por este día, porque hemos podido adorarte y alabarte con nuestro corazón dispuesto, confiados y esperanzados en cada una de tus promesas fieles. Así que ponemos en tus manos a cada familia de Camino de Vida, a todos los que les rodean, al equipo que forma parte de estas transmisiones, Señor. Y te rogamos ser guardados por tu mano poderosa y acompañados en todo tiempo, así como tú lo has dicho. Te damos gracias, te honramos, te bendecimos, y a ti sea toda la gloria, toda la honra y el honor por los siglos.